Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2. Ahora en los puestos fronterizos también se efectúan inspecciones sanitarias. Se han dado instrucciones al personal médico para que esté alerta y ordene lo antes posible la cuarentena de casos sospechosos. Las autoridades sanitarias se mantendrán en estrecho contacto con la Organización Mundial de la Salud. Desde casa, historias y narraciones sobre COVID-19. Un proyecto del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación CONACYT, el cual tiene como objetivo retratar la situación que estudiantes, profesores y trabajadores viven durante la pandemia por COVID-19. A lo largo de varios episodios, conoceremos los testimonios y la experiencia de quienes han trasladado sus estudios o trabajo a una modalidad desde casa. El día de hoy platicaremos con el Dr. Antonio Aguilera del Programa de Estudios Políticos e Internacionales, así como con el Dr. Sergio Cañedo del Programa de Historia, ambos profesores investigadores del Colegio de San Luis, quienes además nos compartirán su experiencia de trabajar desde casa cuando todo estaba previsto para una modalidad presencial. ¿Podrían por favor contarnos un poco sobre ustedes? Claro que sí, mi nombre es Antonio Aguilera Ontiveros, pertenezco al Programa de Estudios Políticos e Internacionales. Mi línea de investigación específicamente es la sociología computacional. Tengo 52 años, mi hogar está compuesto solamente por Carmen, que es mi pareja. No tenemos hijos, convivimos pues desde hace muchos años, pues ese es mi entorno familiar. Sergio Alejandro Cañedo Gamboa. El programa de historia y las líneas de investigación que desarrollo pues están centradas en aspectos de la historia social y de la historia económica de México, y me interesa también mucho la cuestión de la historia del periodo que se conoce como antebellum de los Estados Unidos. Es, digamos, como las áreas en las cuales me he desenvuelto en los últimos 15 años más o menos, ¿no? Tengo 50 años, los cumplo los 31 de diciembre. En el entorno familiar, pues básicamente somos mi esposa y mi hija, ¿no? Que vivimos bajo el mismo techo, ¿no? Desde hace años prácticamente tenemos relaciones muy cercanas con nuestros padres, ¿no? Y eso también en medio de este contexto de crisis sanitaria, pues es que también te implica tomar la mayor cantidad de precauciones, ¿no? Toda vez que son adultos ya mayores. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar de manera remota, es decir, desde casa? Ha sido interesante porque, bueno, esta cuestión de en línea, pues yo ya la trabajaba desde hace bastante tiempo. Yo fui uno de los usuarios de Moodle con mis estudiantes y trataba de hacerlos que pues trabajaran en línea, que utilizaran los recursos desde hace mucho tiempo, antes de que nos obligara la pandemia a explotar ahora sí los recursos que teníamos disponibles. Yo he sido siempre un entusiasta de las tecnologías y pues para mí el trabajar en casa no fue un golpe o difícil. Al contrario, para mí fue pues muy estimulante el tener que utilizar nuevas tecnologías, y pues también soy un entusiasta de utilizar el tiempo pues aprendiendo. Entonces pues me meto a Udemy, me meto a edX, me meto a Coursera a llevar cursos de actualización precisamente para pues poder llevar un mejor aprendizaje en todo lo que se necesita. Sí tenía un poco de temor de dar las clases en línea. Ha sido muy productivo el estar trabajando de manera remota, el no tener que desplazarme, sino simplemente levantarme y ponerme a trabajar desde temprano. A veces estoy hasta las 12 de la noche trabajando entusiastamente. Cosas que también, a pesar del COVID que me dio en este año, he llegado a ser productivo. Eso es lo que tengo. Y con mis estudiantes, pues más o menos los mantengo cercanos. Sí extraño la cercanía personal,
el poder tener con ellos una relación mucho más estrecha. Fue difícil el principio. Era relativamente complicado en términos de entender bien a bien cómo trasladar todo lo que uno estaba acostumbrado a dar de manera presencial, trasladarlo, ¿no? Digamos, a la distancia. Aunque no estaba yo sin tener conocimiento, porque estaba yo familiarizado con las cuestiones de la comunicación vía remota y la utilización de plataformas. De hecho, ya tenía yo muchos años utilizando una plataforma que se llama Moodle. El Moodle acomodaba yo como se usa ahora el más famoso, creo que se llama Classroom. Entonces el primer problema fue precisamente cómo estructurar lo que era presencial y trasladarlo en plataformas digitales, y luego tratar de mantener la atención ya dentro de una plataforma en donde vamos a estar todos frente a pantallas, donde se hace más difícil porque no hay una relación, digamos, física, en términos de que tú ves el bulto, tienes a la persona cerca de ti, sino que tú lo que estás viendo es una pantalla en donde están las personas, y eso, además, en términos de la docencia también, dialogando con otros colegas, es algo que resulta demasiado cansado. Y la evaluación yo la mantuve de alguna manera como la venía haciendo, sus participaciones y los ensayos, ahí tratando de hacer un uso de todas estas herramientas. Parte del trabajo, o uno de los trabajos finales posibles, ¿verdad?, para uno de los alumnos, es que elaboren un video, por ejemplo, en TikTok sobre un tema específico, pero tiene que tener un guión, tiene que tener una base, ¿sí?, un fundamento en la literatura para lo que vayan a hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, son formas como ha tratado uno de ir innovando, y sobre todo de tratar de retener la atención, que es la parte, creo yo, más difícil, ¿no? ¿Cuáles son para ustedes las dificultades de este modo de trabajo? Bueno, dificultades principalmente la internet, porque luego, pues a pesar de que tengo contratado un servicio pues de 150 megabytes, a veces se me cae. En lo personal, las dificultades pues son a veces los ruidos externos, que no puedo cerrar la puerta porque se me cae el wifi. Yo no le encuentro más que pequeños cositas a esta situación de trabajar, o sea, el internet, que sí de repente a veces se cae un poco, pero principalmente la internet de los estudiantes, que de repente se caen, no se conectan, me resulta un poco difícil. Bueno, la principal, y estamos hablando de hace más de un año, era el problema de la conectividad. O sea, ese sí fue realmente un grave problema. Yo tenía muchos problemas de conectividad en mi casa, pero no era el único. Lo tenían los alumnos y lo tenían colegas, ¿no? En diversas partes, ¿no? O sea, había ciertos problemas en la calidad de la conectividad. Y esos problemas se fueron solucionando después de 2 o 3 meses, que fue cuando ya realmente estamos teniendo ya una mucho mejor capacidad de conexión. Incluso las mismas plataformas como la que estamos utilizando ahorita es mucho más eficaz en estos momentos de como lo era hace 1 año y medio. Lo mismo pasaba con Zoom. Entonces, ese fue, digamos, el primer problema, porque uno podría sortear a lo mejor los contenidos, podría sortear las participaciones, la organización de la clase, pero llegabas y no funcionaba, no se conectaba, estaba a medias, ¿no? Eran estas cuestiones que de repente parecían sesiones espiritistas, ¿no? Oye, estás ahí, me escuchas, te veo a medias, manifiéstate, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Que ya yo percibo que cada vez es menos común ya eso, porque la conectividad sí ha mejorado a lo largo de este año y medio, ¿no? Pero ese fue, digamos, el primer problema. Y el segundo fue que ya teniendo todo esto, ¿verdad?, tratar de retener la atención y poder evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuáles fueron las cosas que facilitaron este modo de trabajo? El que yo tenga todo habilitado aquí para poderme desarrollar es para mí mucho mejor que no tener que ir al colegio. O sea, realmente el no tener que desplazarme a la oficina, sino tener la oficina de manera remota y sin necesidad del control de la UTI. Comprendo que deben de tener un control de lo que se está instalando, de lo que se está trabajando, haciendo, pero pues a mí me permite en unos cuantos minutos bajar un programa, instalarlo, trabajar con él. Tengo mis propias capacidades de las cuales dependo y sé cómo estoy trabajando, y pues sí creo que el no
no tener que ir al colegio me ha hecho más productivo que yendo. Sí, muchas cosas eran de cosas que yo, por ejemplo, había hecho en el pasado. Una era ya el conocimiento de las plataformas, ¿no? Eso me lo facilitó mucho. Otra cosa es que en el aspecto de la investigación, lo que me facilitó mucho es que tenía yo también ya mucho material procesado digitalmente. Y de hecho, teniendo un buen corpus de material, de documentos, es como he podido trabajar, ¿no? Ese fue, digamos, esa parte. La otra parte es también el tener el conocimiento y el acceso a fuentes de información digitales que también no son nuevas, ¿no? Y el tener conocimiento de eso también facilitó mucho el poder tener el acceso a la información. Lo mismo te puedo decir que a veces puede decir uno que en este año y meses que hemos estado más en una cuestión de aislamiento, ha sido posible también mantener la productividad, ¿no? O sea, sí hubo una fase, digamos, difícil en lo que uno entendía, asimilaba, comprendía más o menos cómo se iban dando las cosas. Entonces, te digo, eso se facilita por eso que teníamos ya, que veníamos acumulando con el tiempo, ¿no? Y todavía tengo, de hecho, más material que me va a ayudar, material ya digitalizado que me va a ayudar para concluir otros dos trabajos, ¿no? En lo personal, ¿cuáles han sido los principales retos y dificultades que han tenido que enfrentar? Bueno, de manera personal se me presentó también que tuve cálculos renales, entonces tuve que ser operado de emergencia después del COVID, entonces he tenido ese tipo de complicaciones. Estuve 2 meses convaleciente post-COVID, dependía de Carmen para absolutamente todo. Tenía que movilizarme con andadera y con oxígeno conectado. Eso fue una parte difícil. Entonces, pues esas fueron circunstancias pues difíciles en términos personales. Yo perdí toda esperanza cuando me dijeron que me iban a entubar. Yo dije, bueno, aquí terminé. ¿Por qué? Porque teníamos el conocimiento, o por lo menos, digamos, en el imaginario popular, el ser entubado ya era el último de los recursos, ¿no? Entonces, pues yo dije, pues igual ya no sobrevivo. Me despedí de Carmen, me despedí de mis papás y pues me entubaron. Afortunadamente salí adelante, mi sistema inmunológico reaccionó lo mejor posible y pues la conté. Y pues ha sido principalmente lo más difícil que yo he padecido, digamos, en términos personales. Pues mira, en realidad la cuestión, por ejemplo, en términos familiares, pues realmente somos 3, ¿no? Entonces no es muy complicado, pero sí a veces hay una situación quizá un poco más difícil de los primeros meses de haber estado en un encierro, ¿verdad? En donde sobre todo los adolescentes entran en esta fase de pues yo no salgo, yo no puedo, entonces ahí es en donde hay que tener un poco de cabeza fría y poder llevar la situación más con calma, sobre todo porque, por ejemplo, mi hija cumplió los 18 años en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, era una situación de que decía, bueno, pues eso generaba no tanto una fijación, digamos, ¿no? Pero sí era un poco extraño, ¿no? Era una circunstancia un poco extraña, pero pues haciendo ver y haciendo entender que más o menos era algo que se iba a reiterar para todos los que cumplían 18 años en el 2020, pues sí iba a ser algo normal, ¿no? El tener que desarrollar su festejo, su relación con amistades de otra manera, ¿no? En lo personal, ¿cuáles han sido sus principales apoyos y soportes? Mira, mi principal soporte es Carmen, mi pareja. Ella me ha ayudado mucho a salir adelante, pues echarle ganas, el no deprimirme, el saber que está allí conmigo. Creo que es muy relevante, es un apoyo imprescindible. Si nos referimos a herramientas electrónicas, por ejemplo, pues ves que básicamente el asunto es que se vuelve uno más dependiente, ¿no? Para la comunicación, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Esa es una forma, ¿no? El volver a tener ciertos reencuentros, ¿verdad? Eso fue también una manera de ayudar y una estrategia, ¿no? Para ayudar a mantener un buen ánimo
evitar problemas de depresión, evitar problemas de crisis nerviosas, etcétera, ¿no? Porque creo que sí hubo un momento en el que sí había mucha incertidumbre, ¿no? No se sabía bien a bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? En el ámbito académico, ¿cuáles han sido los principales retos y dificultades que han tenido que enfrentar? En términos de dificultades académicas, a veces sí batallo para conseguir algo de información académica, que yo quiero tener ya el artículo y cuesta $50 y digo, ay, lo compro, no, espérate, pídeselo a biblioteca. Yo sé que biblioteca me lo va a tener, pero me lo va a tener como en unos 2 días a partir de que se lo pedí. Y el fin de semana, pues estoy consciente de que pues Normita Gaona no trabaja los fines de semana, o sea, no está ahí pegada a la computadora para saber a qué horas le vamos a pedir algo. También en términos académicos me resulta un poco difícil el no trabajar con mis colegas, pero bueno, ya estaba acostumbrado a trabajar con ellos de forma remota, porque mis colegas principalmente no están en el colegio. Mis colegas con los cuales hago trabajo colaborativo principalmente están en otros países y en otras regiones de México. Pero sí, en términos académicos, pues yo creo que sí me ha faltado el contacto con mis colegas de manera cercana. Sí, lo más difícil fue cuando, como parte de los recortes presupuestarios, por ejemplo, nos quedamos sin acceso a las bases de datos, por ejemplo. Eso fue muy, muy difícil porque uno está acostumbrado a estar tratando de obtener información reciente, de información validada, y hubo meses en los cuales no se podía tener eso. Entonces, ese sí fue realmente, para mí sí fue difícil. Por fortuna, uno de los compañeros con los que yo me reencontré vive en Estados Unidos, se dedica a la academia, y él tenía una suscripción y él me facilitaba la suscripción. Entonces, mientras no lo tuve, que fueron varios meses, y después platicando con él, me facilitó, por ejemplo, la suscripción. Y eso hizo mucha gente, porque la manera de poder mantenerte con este conocimiento de punta, pues era básicamente mediante estos sistemas. Y entonces, pues, ¿cómo le hacíamos? Pues al gringo que conozco, pues a ese le pido, ¿no? O al amigo que vive en Inglaterra, entonces, pues préstame tu clave, ¿no? Y entonces, pues así fue como se fue sorteando. Eso sí fue muy, muy difícil, porque como no había bibliotecas, entonces la forma inmediata de tener datos o información sobre libros, pues eran las reseñas críticas, ¿no? Las reseñas críticas están en estas plataformas y no teníamos acceso a ellas, por ejemplo, ¿no? O a conocimientos científico específico mediante artículos científicos, que realmente allí era la otra parte del problema, o sea, no teníamos ese acceso. Entonces, para mí fue una parte muy, muy difícil por el problema del acceso a la información. Entonces, eso fue, digamos, académicamente quizás la parte más difícil. ¿Cuáles han sido los principales apoyos y soportes que han colaborado en su desempeño académico? Pues la doctora Norma Leticia Ábrica Jacinto ha sido mi principal soporte académico, ha sido la persona con la cual he logrado una mancuerna muy interesante de colaboración. Hemos sacado libros, hemos sacado artículos, hemos sacado capítulos de libro, porque nos hemos dedicado a hacer trabajo colaborativo. Yo creo que el trabajo colaborativo, a pesar de que lo que digan algunos, es muy importante. Yo creo que es uno más productivo que trabajando como lobo solitario. También he estado desarrollando mi trabajo con el doctor Jorge Zazueta de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Trabajo también de manera estrecha el modelado de políticas públicas complejas. Lo trabajo con el doctor Leonardo Rodríguez Oya del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, y ellos son principalmente mis soportes académicos. Yo siento que en parte era la red que uno ha venido tejiendo con colegas en otras partes. Entonces lo que hicimos fue diseñar estrategias para mantener el contacto.
¿sí? A manera de soporte, ¿sí? De soporte. Habría unas actividades, ¿sí? A la distancia, en donde se invitaba a unos colegas que eran los que presentaban sobre una temática y se invitaba, se convocaba al público en general y a los miembros de la asociación. Resultaba un soporte porque los colegas que presentaban había una necesidad de presentar resultados, por ejemplo, ¿sí? Pero además era en una experiencia pública, virtual, también era un momento de obtener información y comentarios de las audiencias. Entonces, en ese sentido, creo que funcionó bastante bien y resultó de gran apoyo para muchos de nosotros, ¿no? En esa oportunidad de tener la actividad recuperada, poder presentar nuestros resultados y tener, sobre todo, ¿no? Los comentarios de los colegas, ¿no? Que te digo, esa es una gran ayuda, ¿no? En términos de saber que, bueno, que lo que está haciendo uno, ¿verdad? Está teniendo efectos positivos en términos de la academia, ¿no? Institucionalmente, ¿cómo ha sido el apoyo y respuesta a sus problemas e inquietudes? Pues institucionalmente, cuando estaba Claudia como secretaria académica, yo me sentía muy apoyado. No quiere decir que con Armando no, pero con Armando como que no he tenido yo, digamos, la necesidad de pedirle algo. Institucionalmente, pues yo sí me he sentido apoyado en términos generales. Lo que sí me pegó fue cuando me tuve que incapacitar por el COVID. Allí institucionalmente sí hubo mucho el respaldo por parte de recursos humanos para apoyar precisamente las gestiones ante el seguro de gastos médicos mayores, pero sí me aplicaron la ley de que tenía que cobrarle el seguro social mi sueldo. Entonces, en ese sentido, pues creo que ahora el nuevo contrato colectivo ya aplica de que el colegio será solidario con el trabajador y no le quitará su sueldo, por lo menos por 6 meses. Digo, pues eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque sí, cobrarle al seguro social es todo un reto. O sea, a mí con COVID y toda la cosa, bueno, pues COVID y con oxígeno y andadera y todo me hicieron ir al seguro social para firmar y para que le creyeran a Carmen que yo había estado enfermo. Entonces, pues todo un rollo con la burocracia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, ahí habría que ver nada más la cuestión, por ejemplo, la petición de entrada, que era lo más básico, que era la cuestión de las bases de datos, por ejemplo, ¿no? El colegio estuvo sin bases de datos durante muchos meses. Finalmente se atiende esto. Hace algunos meses ya realmente los tenemos. Pues, por ejemplo, eso fue una parte interesante, ¿no? La otra parte es también el seguimiento que se había estado ahí dando mediante esta comisión de salud y no me acuerdo cómo se llama, que de alguna manera te daba información, etcétera, pero no había mayor contacto, ¿no? O sea, pero bueno, más o menos te mantenían informado en ese sentido, ¿no? El hecho también de que uno llega al colegio y las cosas funcionan en términos de que están ahí mantenidas, eso también es un gran soporte, ¿no? Es una cuestión de la función institucional de mantenerlo para cualquier momento que se requirieran las cosas, estaban puestas, ¿no? Entonces, en ese sentido es como se puede ver que se mantiene, digamos, un estado apropiado para poder continuar con el trabajo de investigación. Emocionalmente, ¿cómo se han sentido? Tanto con el trabajo como el distanciamiento social y todos estos nuevos cambios que se han suscitado. Emocionalmente, eso me lo pones difícil porque mis emociones son todo un entramado complejo. Emocionalmente yo me he sentido muy deprimido, pero pues afortunadamente tengo los fármacos. He llegado, sobre todo en la etapa post-COVID, de 2 meses de estar pues dependiendo para absolutamente todo. Esa etapa sí fue muy difícil, emocionalmente yo me sentí muy, muy deprimido, pero les digo, recurrí a la psiquiatra, recurrí al psicólogo, y pues me han ayudado precisamente a salir adelante. Creo que sí es algo muy importante para la etapa post-COVID el tener un apoyo psiquiátrico o psicológico. Creo que sí es muy relevante porque si no es muy difícil salir
pero sí de repente me gustaría ser más positivo, pero sí de repente hay días en los cuales pues no veo mucho avance. En términos de la afectación de encierro, realmente no lo tuve yo propiamente, ¿no? La razón es que el trabajo que yo desarrollo implica mucho, pues, estar básicamente encerrado, ¿sí? Estar sentado, encerrado, leyendo y trabajando. Entonces, más bien, a veces era una oportunidad del encierro para poder hacer las cosas, ¿sí? Pues digo que algunas salieron muchas cosas, otras se rezagaron, pero muchas otras salieron, ¿no? Que por las condiciones específicas se pudieron ir sacando adelante. Siempre, de todas formas, es más difícil en el sentido de la zozobra, en la medida en que, bueno, pues sí, estás encerrado, estás haciendo todo esto, pero a veces estás también desconectado o estás recibiendo ciertas informaciones que te pueden generar desasosiego, zozobra por lo que está pasando en el exterior, ¿no? Y que necesariamente no habíamos sido nosotros, por ejemplo, directamente sí afectados, ¿no? Entonces, te digo, esa fue como una fase de este encierro de oportunidad para unas cosas, ¿no? Que pudieron salir adelante. Te digo, es más como creo que como traté yo de manejarlo, ¿no? También para evitar otro tipo de situaciones de salud, ¿no? Desde Casa es un proyecto del Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación CONACYT. Escucha todos los podcasts en Spotify y el sitio oficial lejosdecasa.colsan.edu.mx. La dirección está a cargo de Jorge Morán, Fuensanta Medina y Lidia Huache. La producción está a cargo de Fernanda Martínez y el diseño de audio, Laura Mejía.